Bien, mis amigos y hermanos en Cristo, muy pero muy buenas tardes. Que la paz de Dios recontra sobreabunde en cada uno de ustedes. Les habla su servidor Waldo y darle las gracias a Dios por un nuevo video más que vamos a realizar. Estamos haciendo los estudios bíblicos, vamos a ir entendiendo verso a capítulo a capítulo, verso a verso del libro de Juan. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a aquellas personas que se han suscrito al canal, a aquellas personas que han compartido el video, a aquellas personas que le han dado me gusta. De verdad que es de muy pero mucha gran bendición para el ministerio. Y este canal, estos estudios se va a seguir realizando gracias a ustedes, a aquellas personas que han compartido, a aquellas personas que les gusta el estudio. Y después agradecerle también a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder llegarle a cada uno de ustedes a través de este canal, a través de esta aplicación que es de YouTube. De verdad estoy muy pero muy agradecidísimo con Dios y con cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo. Muy agradecido de corazón. Bien, hermano, comentarles que anteriormente no estuve subiendo videos porque bueno, el canal me sugirió hacer videos cortos, subirlo hasta tener un poco más de audiencia, un poco más de suscriptores. Y sí que por esa razón paramos un poco de hacer los estudios, pero hoy nuevamente vamos a retomar haciendo los estudios. No sé si se acuerdan que anteriormente nos quedamos en el libro de Juan, primera de Juan 1.24. Perdón, Juan 1.24, perdón, ¿sí? Vamos a ir explicándolo versículo tras versículo, vamos a ir desglosando. Y cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que me quieras hacer, no dudes en comentarme, dejarme tu comentario, que lo vamos a estar respondiendo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con este hermoso libro de Juan, ¿no? Si tienes tu Biblia ahí, invito a que busques tu Biblia, te voy a dar un tiempo que busques la Biblia y que busques un lapicero y que vayas haciendo los apuntes. Bien, Juan 1.24 dice así: y los que fueron enviados eran de los fariseos. ¿Se acuerdan que anteriormente nos quedamos en que los escribas mandaron a preguntarle a Juan si él era el Mesías, si él era el Cristo, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. Así que bueno, aquí vamos a entender que los enviados que fueron a preguntarle a Juan eran de los fariseos. Escuchen bien la explicación. Este versículo nos da más información sobre los que cuestionaban a Juan. Eran fariseos, un grupo de judíos que seguían estrictamente la ley de Moisés y las tradiciones. Los fariseos a menudo entraban en conflicto con Juan y más tarde Jesús, debido a su punto de vista legalista y su falta de comprensión, ya que acerca la verdadera naturaleza del Mesías. Reflexión. Los fariseos representan aquellos que muchas veces están más preocupados por la religiosidad externa que por la transformación interna. Debemos tener cuidado de no permitir que las tradiciones y reglas nos impidan ver y experimentar la obra grandísima de Dios en nuestras vidas. Continuamos, Juan 1.25. Le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le preguntan los enviados de los fariseos a Juan: ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, no eres ni Elías, ni alguno de los profetas? Es lo que le preguntaron. La explicación: los fariseos estaban confundidos acerca de la autoridad de Juan para bautizar, ya que él no afirmaba ser el Cristo.
o Elías o alguno de los profetas. Para ello, el bautismo estaba vinculado a una autoridad profética o mesiánica, y no entendían por qué Juan bautizaba si no encajaba con ninguno de ellos, o con ninguno de esos roles, o con ninguno de esos cargos, o con ninguno de esos ministerios. La reflexión. Las personas a menudo cuestionan nuestra autoridad o legitimidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Juan permaneció fiel a su vocación, a pesar de las preguntas y dudas de quienes no entendían su misión. Asimismo, debemos seguir en obediencia lo que Dios nos ha encomendado a hacer, aun cuando otros no lo entiendan, o aun cuando otras personas vayan en contra de lo que nosotros vinimos a hacer en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña un ejemplo clarísimo de Juan. Aunque todos se iban contra de él, aunque todos cuestionaban lo que él hacía, aunque todos murmuraban lo que él hacía, Juan siguió fiel. Juan siguió permaneciendo, haciendo la voluntad del Padre, de aquel que lo había enviado a preparar el camino para Jesús. Seguimos. Juan 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis. ¿Y quién es ese? Es ese que está entre nosotros, pero que no conocíamos. La explicación: Juan explicó que su bautismo fue solo con agua, símbolo de arrepentimiento. Luego les reveló algo importante: el Mesías, el que realmente importaba, ya estaba entre ellos, pero todavía no lo reconocían como Jesús. Ya estaba presente, pero el pueblo aún no lo conocía como el Salvador, como el Mesías, como el Rey. Vamos a la reflexión. Muchas veces Dios está obrando en nuestros alrededores, pero estamos ciegos, tan ocupados que no percibimos su presencia. Necesitamos estar atentos y sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a la presencia de Jesús, incluso cuando no lo conocemos de inmediato. Seguimos. Juan 1:27. Dice así: este es el que viene detrás de mí, el que está delante de mí, cuya correa de su calzado no soy digno de desatar. Explicación: Juan el Bautista declaró humildemente que Jesús, quien vendría después de él en términos de misterio público, de hecho era superior a él en todos los sentidos. Expresó su indignidad en comparación con Cristo, afirmando que ni siquiera era digno de desatar la sandalia de Jesús, tarea reservada a los sirvientes. La reflexión. Juan el Bautista nos enseña una poderosa lección sobre la humildad. Aunque fue un gran profeta reconocido, su inferioridad ante Jesús, siempre debemos recordar poner a Cristo en primer lugar y en nuestras vidas, y vivir con humildad y de reconocer que somos siervos de un gran Señor, de un gran Rey. Seguimos. Juan 1:28. Dice así la poderosa palabra de Dios: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La explicación: este versículo proporciona un contexto geográfico y menciona que estas conversaciones y los bautismos de Juan tuvieron un gran lugar en Betania, una ciudad al otro lado del río Jordán. Fue un lugar donde Juan llevó a cabo su ministerio bautismal.
y de donde muchos acudieron a escuchar su mensaje de arrepentimiento. Reflexión. Lugares aparentemente ordinarios pueden convertirse en lugares de gran significado espiritual. Cuando Dios está obrando allí, Betania, un lugar sencillo, se convirtió en un lugar donde muchas vidas fueron transformadas por el mensaje de Juan y el comienzo del ministerio de Jesús. Continuamos. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren, una muy importante declaración que hace Juan. Juan todavía él no lo veía a Jesús, porque era mucho el tumulto, era mucho la multitud, ¿no? Pero ya Jesús venía detrás de esa multitud. Pero Juan, mediante el Espíritu Santo, ya fue avisado, donde Juan pudo percibir, pudo sentir la presencia de Jesús, algo majestuoso, algo muy lindo que se acercaba hacia él. Y Juan comienza a hacer esta declaración poderosa, diciendo: allí viene el Salvador del mundo, que quita el pecado. Escuche bien. Explicación. Este es uno de los momentos más importantes del testimonio de Juan. ¿Por qué? Cuando vio acercarse a Jesús, proclamó que Jesús era el Cordero de Dios, el que sacrificaría su vida para quitar el pecado del mundo. Esta es una referencia al sacrificio final de Jesús. Imagínense, hermanos queridos, un hombre nacido del vientre de una mujer, de carne y hueso como nosotros, un hombre que convivió, un hombre que dejó todo un reino en el cielo, dejó personas, ángeles que le adoraban, que le servían. Él dejó todo en el cielo, se despojó de su reino y vino a la tierra. Nació entre los hombres, se crió entre los hombres, tuvo costumbre como todos nosotros. Pero su deber, el plan de él, era algo distinto, era algo hermoso. Porque realmente él venía a ser sacrificado. ¿Para qué, hermano? Para el perdón de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué una persona que nunca cometió errores, nunca cometió pecado, una persona sin mancha, una persona sin errores, hermano, iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, tenía que pasar por grandes tormentos, dolores? Pero esa fue la misericordia de él, para salvarte a vos y a mí. Seguimos. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, Este es uno de los momentos más importantes del testimonio de Juan el Bautista. Cuando vio acercarse a Jesús, proclamó que Jesús era el Cordero de Dios, el que sacrificaría su vida para quitar el pecado del mundo. Esta es una referencia al sacrificio final de Jesús. Haría en la cruz cumpliendo el papel de Cordero expiatorio que expía los pecados. Reflexión: Jesús es el Cordero de Dios, aquel que voluntariamente dio su vida para salvarnos del pecado. Su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto y gracias a él podemos tener perdón y redención a la vida eterna. Esta declaración de Juan Bautista nos recuerda la centralidad del sacrificio de Cristo en nuestra fe. Juan 1:30. Este es de quien dije, dice Juan: después de mí viene un hombre que es antes que yo, porque él era antes que yo. La explicación, vamos a explicarlo. Juan repitió que Jesús, a pesar de comenzar su ministerio después de Juan,
ya era superior a él y preextento afirmó su ministerio que era superior al de él, ya que Jesús existió antes que él, refiriéndose a la naturaleza externa de Cristo. Aunque Jesús nació físicamente después de Juan, siempre existió como el Hijo de Dios. La reflexión: Jesús no es solo un hombre, Él es el Dios eterno. Esta comprensión de Juan de quién es realmente Jesús nos lleva a adorar y dar reverencia a la grandeza y majestad del Dios de Israel. Juan 1:31. Dice Juan: yo no lo conocía, pero para que fuera revelado a Israel, por eso vine bautizando con agua. Explicación: Juan el Bautista admitió que no reconoció a Jesús en su plenitud como el Mesías hasta el momento apropiado. El propósito de su bautismo fue preparar el camino para que Jesús fuera revelado a Israel. El bautismo de arrepentimiento ayudó a preparar los corazones de aquellas personas que tenían que reconocer y recibir al Mesías. Reflexión: Dios usa a sus siervos para preparar el camino, para grandes revelaciones, grandes milagros, grandes acontecimientos. Así como Juan preparó el camino. Para Jesús también podemos ser utilizados para ayudar a preparar los corazones de las personas para el encuentro con Cristo. Juan 1:32. Y Juan testificó diciendo: vi el Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Explicación: Juan fue testigo del momento del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Esta fue una confirmación divina de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo para cumplir su misión en la tierra. Vamos a la reflexión. El testimonio de Juan nos recuerda que Dios confirma su presencia y su llamado cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Podemos ver y presenciar las señales de la presencia y el poder del Dios de nuestras vidas. Juan 1:33 dice, escuchen bien: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua me dijo: cualquiera que veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. La explicación: Juan Bautista afirma que aunque al principio no conocía íntimamente a Jesús como el Mesías, Dios ya le había revelado en una señal clara por medio del Espíritu Santo descender y reposaría sobre él elegido. Este sería quien bautizaría con el Espíritu Santo, mostrando que Jesús era a quien Dios había ungido para una misión mayor que la de Juan. Reflexión: Dios nos da señales claras cuando estamos en sintonía con su plan, cuando somos obedientes a lo que Él nos ha llamado a hacer. Él revela su propósito de una manera más profunda y personal a aquellos que Dios ha elegido. Hay una frase muy importante que quiero que entendamos, ¿no? Que cuando Dios nos elige a nosotros, hermanos, por más que nos metamos donde nos metamos, nos escondamos donde nos escondamos, Dios nos va a buscar a cumplir su misión. Continuamos. Juan 1:34. Y he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. La explicación: Juan el Bautista testifica que vio el cumplimiento de la señal de Dios.
y ahora puede afirmar con certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Este es uno de los primeros testimonios públicos de la divinidad de Cristo, que muestra que Jesús no fue solo un maestro o un profeta, sino el mismo Hijo de Dios enviado al mundo. Reflexión. El testimonio de Juan nos desafía a proclamar también quién es Jesús para nuestra vida o para el mundo. Cuando experimentamos la realidad de Cristo, somos llamados a compartir esa verdad con todos aquellos que quieren conocer quién es Cristo, quién es el Mesías, quién es el Salvador. Continuamos. Juan 1:35. Al día siguiente estaba allí otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Explicación. Al día siguiente Juan el Bautista continuaba con su ministerio y estaba con 2 de sus discípulos. Juan no solo fue un predicador, sino también un mentor para aquellos que querían seguir a Dios más de cerca. Tu presencia constantemente muestra tu dedicación o tu vocación. Reflexión. El discipulado es parte fundamental de nuestro llamado como cristianos. Así como Juan invirtió en sus discípulos, nosotros debemos invertir en otros, ayudándolos a crecer en la fe y a seguir a Jesús. Juan 1:36. Y cuando vio a Jesús pasar, dijo: He aquí el Cordero de Dios. La explicación. Cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús, nuevamente lo señala y lo identifica como el Cordero de Dios. Esta repetición resalta la importancia de reconocer a Jesús como el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo, conectando con su ministerio con la redención que Jesús traería. Reflexión. Necesitamos como Juan ser quienes constantemente señalemos a aquellas personas hacia Jesús, recordándole que Él es el único que puede salvar y transformar vidas. Nuestra misión es siempre señalar a otros al Salvador. Juan 1:37. Y los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Explicación. Después de escuchar a Juan declarar que Jesús era el Cordero de Dios, los 2 discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús. Esto marca una transición importante en la que los discípulos de Juan comienzan a reconocer a quién deben seguir realmente: Jesús, el Mesías, en lugar de permanecer con Juan. La reflexión. Hay momentos en los que debemos redirigir nuestro enfoque a lo más importante y seguir a Jesús, aunque tengamos maestros y mentores. Todos ellos deben guiarnos a seguir a Cristo, el verdadero líder y maestro. Juan 1:38. Jesús, volviéndose, vio que lo seguían y les dijo: ¿Qué buscáis? Y le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? La explicación a esto. Al notar que los 2 discípulos de Juan lo seguían, Jesús le hace una pregunta directa: ¿qué buscáis? Esta pregunta revela el interés de Jesús por comprender el deseo del corazón de a quienes lo siguen. En respuesta, los discípulos expresan su deseo de saber más acerca de él, preguntándole dónde vivía. Reflexión. Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que realmente buscamos cuando nos acercamos a Él. Necesitamos tener un deseo sincero de conocerlo más profundamente y descubrir dónde habita en nuestras vidas. ¿Se está entendiendo, no? Lo vuelvo a leer. Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que realmente buscamos cuando nos acercamos a Él. Y Él necesita tener un deseo sincero de conocerlo más profundamente y descubrir dónde habita en nuestras vidas.
Juan 1:39. Y él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y era casi la hora 10. Explicación. Jesús le responde al deseo de los discípulos de encontrarse con él con una sencilla invitación: venid y ved. Aceptan la invitación, pasan el día con él y al hacerlo comienzan a experimentar la intimidad de una relación con Jesús. La 10 hora indica que ya era tarde, probablemente alrededor de las 4 de la tarde. Jesús siempre nos invita a acercarnos y a experimentar su presencia. El que quiere pasar tiempo con él y conocerlo a nivel personal, cuando aceptamos su invitación, su compañía nos transforma. ¿Cómo podemos tener una intimidad con Jesús? ¿Cómo podemos tener ese acercamiento con Jesús? Jesús, Él está presto, Él nos invita, Él nos dice: ¿me quieres conocer? ¿Realmente me quieres conocer? Te invito, ven, te estoy esperando. Vení, charlemos, hablemos de tus intranquilidades, charlemos de tus preguntas, de tus preocupaciones. Estoy acá. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante la oración, mediante la poderosa palabra de Él. Jesús, Él siempre está 24/7 predispuesto, atento a escucharnos, hermano. Continuamos. Juan 1:40. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron lo que decía Juan y lo habían seguido. Explicación. Uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús fue Andrés, el hermano de Simón Pedro. Esto es significativo porque Andrés más tarde se convertiría en uno de los apóstoles y desempeñaría un papel importante en el ministerio de Jesús. Fue uno de los primeros en seguir a Cristo y reconocer su importancia y su presencia y realmente conocerlo como que Él era el Mesías. Por eso Andrés lo siguió. Andrés dijo: este es el Cristo, este es a quien realmente debo de seguir. No me voy a soltar de Él, por más que me vengan pruebas, tribulaciones, por más que tenga que atravesar el desierto, no lo voy a soltar, porque yo sé que este tiene algo para mí. Este es el quien estábamos esperando en muchos tiempos. Andrés se aferró a Él. Andrés, una vez que lo llegó a conocer a Jesús, no le soltó. Andrés sabía la importancia que tenía este varón. Sabía que en este varón Andrés tenía su salvación. Reflexión. Al igual que Andrés, cuando escuchamos el llamado de Jesús, somos llamados a seguirlo sin dudarlo. Nuestra decisión de seguir a Cristo puede impactar no solo en nuestras vidas, sino también a las vidas de quienes nos rodean. Continuamos. Juan 1:41. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Explicación. Andrés, lleno de entusiasmo, después de pasar el día con Jesús, inmediatamente acude a su hermano Simón Pedro y le comenta la noticia más importante han encontrado al Mesías. Esto muestra el impacto transformador que Jesús tuvo en Andrés, quien no podía contener su alegría al contárselo a otros. Así sucede muchas veces con nosotros. Lo que hemos recibido a Cristo, a Jesús en nuestro corazón, lo que hemos aceptado, lo que le hemos dicho: Señor, te acepto en mi vida, estamos llenos del Espíritu Santo. Hay una alegría imparable en nuestro rostro que somos capaces de ir y comentárselo a unos: recibí a Cristo en mi corazón, te invito a conocerlo, Él es así. O sea, ese es el primer amor. El primer amor que no deja bobos, que nos deja impactado.
Juan 1:42. Y lo llevó a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Cefas, que significado Pedro. Escuchen, ahí ya Jesús puso los ojos en Pedro, ¿no? Puso la mirada en Pedro. La explicación: cuando Andrés lleva a su hermano Simón a Jesús, Jesús inmediatamente le da un nuevo nombre, Pedro. Cefas en arameo, este nombre significa roca fuerte. Es un símbolo el papel que jugaría Pedro en el futuro como una de las principales figuras en la construcción de la iglesia de Cristo. Reflexión: Jesús ve más allá de lo que somos capaces de ver. Hoy nos llama a nuestro potencial futuro. Él nos da una nueva identidad, un nuevo nombre, y nos transforma para ser instrumento en sus manos. Seguimos. Juan 1:43. Al día siguiente Jesús decidió partir hacia Galilea cuando encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Allá Jesús estaba reuniendo a todos sus discípulos, a todos aquellos a quien él iba a instruir, a hacer el gran mandato que hoy estamos siguiendo cada uno de los siervos, pastores, líderes, misioneros, apóstoles. La explicación: Jesús al decidir ir a Galilea se encuentra con Felipe y lo invita a seguirlo con un llamado simple pero poderoso: sígueme. Esta invitación es directa y personal, destacando el estilo de Jesús a llamar a sus discípulos. Ve el potencial de Felipe y lo llama a su ministerio, a cumplir su misión. Hermano, hay algo muy importante que quiero que recordemos siempre, porque no es casualidad, ¿no?, de que tú seas un líder de tu iglesia, de que tú seas un obrero, de que tú seas un pastor de jóvenes, de que Dios te haya puesto a dirigir una iglesia. Hermano, no es casualidad. Dios vio el potencial que vos tenés. Dios sabe lo que vos podés llegar a dar. Y es por eso que el Señor te dice: ven y sígueme. Te voy a preparar, te voy a estructurar, te voy a moldear, porque realmente sé que tenés mucho para dar. Y ahí es cuando vienen las pruebas. Ahí es cuando viene, porque la palabra de Dios dice que Él, para poder encomendarnos su misión, Él nos tiene que primeramente forjar, nos tiene que poner a prueba primeramente, hermano. No es sencillo, no es nomás decir quiero ser este ministerio y sin pasar la prueba. Quiero este ministerio sin pasar el proceso. Hay un proceso que atravesar. Continuamos. Juan 1:44. Escuchen bien. Felipe, como Andrés y Pedro, era de la ciudad de Betsaida. Explicación: este versículo nos informa que Felipe era de la misma ciudad que Andrés y Pedro, Betsaida. Esto sugiere que hubo una conexión entre ellos, lo que pudo haber ayudado a facilitar el llamado de Felipe y a seguir a Jesús en Betsaida. Era un pequeño pueblo de pescadores en la región de Galilea. Algo muy importante, hermano: cuando Dios quiere buscar obreros, cuando Dios quiere buscar varones, guerreros, Dios no va a ir a buscar aquellas grandes ciudades. Dios no va a ir a buscar a aquel que está bien económicamente. Dios no va a ir a buscar a aquellos que están preparados en el camino. Dios no va a ir a buscar a aquellos que están, aquellos estudiosos, teólogos, ¿no? Dios realmente, hermano, cuando Él quiere levantarte, Él te va a levantar de donde tú te encuentres. No importa la ciudad, no importa el lugar, no importa tu estatus económico, no importa, mi hermano, tu estatura, no importa tu color de pelo, tu color de piel, hermano. Dios cuando te quiere llamar, Él te va a llamar, no importa de dónde eres.
Dios cuando te quiere usar, Él te va a usar, Él te va a decir, a ti te he elegido, porque Dios es especialista de formar personas que vienen realmente desde el suelo, desde la tierra, desde el piso. Dios lo levanta, lo estructura, lo hace una nueva criatura, lo forja, lo hace fuerte y lo manda arriba, hermano. Y muchas veces el error de mucho que cometemos nosotros es que cuando estamos arriba, hermano, nos creemos grandes. Y nunca se nos olvide que la honra y gloria es para el Rey, no para nosotros. Nosotros somos simplemente un instrumento que Él usa. Continuamos. Juan 1:45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y de quien también escribieron los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. La explicación, escuchen bien lo que Felipe aquí afirma. Felipe, emocionado por conocer a Jesús, rápidamente comparte la noticia con Natanael. Le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, aquel del que hablaban Moisés y los profetas, identificándolo como a Jesús, como el Nazareno, el hijo de José. Reconoce a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Reflexión. Cuando experimentamos la verdad de Cristo, nuestro deseo de ser compartir este descubrimiento con los demás. Como Felipe, podemos ser nosotros quienes presentemos a Jesús a nuestros amigos y familiares. Juan 1:46. Natanael le preguntó a Nazaret: ¿de allí puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y mira. La explicación. Natanael expresa su escepticismo acerca de Jesús debido a sus orígenes en Nazaret, una de las ciudades que no era bien considerada. Se pregunta si algo bueno podría salir de allí. Felipe no intenta discutir, sino que simplemente invita a Natanael a venir y ver por sí mismo. Esto muestra la sabiduría de Felipe al dejar que su experiencia con Jesús hablaría más fuerte. Reflexión. Cuando las personas tienen dudas o escepticismo acerca de Jesús, muchas veces la mejor respuesta no es debatir, sino invitarla a experimentar personalmente la verdad y el amor de Cristo. ¡Wow! Algo muy importante, ¿verdad? Bien, continuamos. Juan 1:47. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay mentira. Escuchen bien lo que afirma Jesús, algo muy, pero muy importante, hermanos. Dice Jesús, tras que lo vio a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay mentira. Explicación. Cuando Natanael se acerca a Jesús, hace una declaración sobre su carácter, diciendo que es un verdadero israelita, sin falsedad. Esto sorprende a Natanael, ya que Jesús muestra que lo conoce profundamente, incluso antes de una interacción directa. ¡Wow, hermano! Cuando Jesús ve a Natanael, Jesús mira el rostro, mira la apariencia y directamente ya le declara: aquí hay un verdadero israelita, en quien él no hay mentira, no hay falsedad. Y Natanael se sorprende. Natanael directamente se queda en shock. Tal vez en su mente él dirá: pero ¿quién es este que me conoce? Entonces ahí ya Natanael estaba entrando en la verdadera sintonía, en la verdadera noticia que le había presentado a Andrés. Porque Jesús ya le declaró, o sea, sin conocerlo, ya él sabía que era un verdadero israelita, que no tenía falsedad. Es muy importante, hermano, que cuando Jesús nos vea,
y diga, wow, este es mi siervo amado, este es mi hijo amado, a él le voy a encomendar esta misión. Reflexión. Jesús nos conoce plenamente, escuchen bien, Jesús nos conoce plenamente, no solo por las apariencias externas, sino también por nuestro corazón y carácter. Él ve quiénes somos realmente, incluso cuando otros no pueden verlo. Interesantísimo, ¿verdad? Continuamos. Juan 1:48. Natanael le preguntó, escuchen bien lo que le preguntó Natanael. ¿Cómo me conoces, Jesús? ¿Cómo me conoces?, le pregunta Natanael. Jesús le responde, te vi cuando aún estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Wow, qué interesante, ¿no? Wow, ese es el poder de Dios, hermano, es el poder de Dios. Dios realmente es poderoso, hermano, sin palabras. La declaración que le hace a Natanael, que ya Jesús lo había visto cuando Andrés fue a darle la noticia. O sea, en otras palabras, Jesús lo vio a Natanael mediante los ojos de Andrés. Muy interesante. Bien. Escuchen bien la explicación. ¿Y cómo quedó Natanael después de esta declaración de Jesús? Natanael, intrigado, preguntó cómo lo conoció Jesús. Jesús le responde diciendo que lo vio debajo de la higuera incluso antes de que Felipe lo llamara. Esto demuestra la omnisciencia de Jesús. Él conoce nuestras vidas y nuestras situaciones incluso antes de que nosotros se lo contemos. Reflexión. Jesús nos ve y nos conoce en todo momento, incluso antes de que acudamos a Él. Esto nos da la seguridad de que Él siempre está presente en nuestra vida, consciente de nuestras luchas y necesidades de nuestro corazón. Hermano, la palabra de Dios dice que Él ya sabe las cosas que le vamos a pedir antes que se las pidamos. Él conoce todo de nosotros, hermano. Él sabe lo que vamos a decirle, Él sabe lo que le vamos a preguntar, Él sabe lo que le vamos a reclamar, hermano. Esa es la omnisciencia de Cristo. Continuamos. Vamos descubriendo, si se dan cuenta, vamos descubriendo verso tras verso que cada versículo es más impactante que el otro, hermano. No quiero parar. Explicación. Después de escuchar la respuesta de Jesús, Natanael reconoce su divinidad y lo declara como el Hijo de Dios y Rey de Israel. La experiencia de ser reconocido por Jesús transforma tu escepticismo en la fe. Reflexión. Cuando experimentamos el profundo conocimiento, poder de Jesús en nuestras vidas, nuestra respuesta natural es la adoración y el reconocimiento de quién es realmente. Natanael nos muestra que él encontró que el encuentro con Cristo lo transformó nuevamente. Continuamos. Juan 1:50. Escuchen lo que Jesús le dice acá. Jesús dijo, vosotros creéis porque dije que lo vi debajo de la higuera y veréis cosas mayores que estas. Wow. Ahí Jesús les estaba dando un futuro de lo que Jesús iba a hacer, y que ellos iban a presenciar eso. Le estaba diciendo, lo que ustedes vieron, el testimonio que yo te dije, Natanael, que te vi debajo de la higuera, esto es pequeño para las cosas que ustedes van a ver delante. Cosas mayores que esta van a poder ver. Seguimos.
mostrando que el conocimiento de Dios sería mucho más profundo de lo que Natanael podía imaginar en ese momento. La reflexión: nuestra fe es solo el conocimiento de un camino con Jesús. A medida que caminemos con Él, Él nos mostrará cosas aún mayores y más profundas acerca de quién es Él y su reino. ¡Wow! La palabra de Dios dice, no, las cosas que ustedes ven, verán mucho más cosas todavía. Juan 1:51. Y añadió, os digo la verdad, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Explicación. Jesús concluye con una poderosa promesa refiriéndose a una visión futura en la que los cielos se abrirían y los ángeles descenderían sobre él, el Hijo del Hombre. Esto apunta a su gloria y a la plena revelación de su identidad como mediador entre Dios y la humanidad. Reflexión. Jesús nos revela que Él es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Experimentamos la presencia de Dios. Directamente y a través de Él, los cielos se abren para nosotros, nos recuerda la grandeza de quién es Él y el privilegio de estar en su presencia. Reflexión final. Ahí terminamos con el capítulo 1 de Juan. Mañana vamos a continuar con el capítulo 2 de Juan. Vamos a hacer verso tras verso, hermanos. Escuchen bien la reflexión final que escribí acá. Reflexión final sobre Juan 1. El primer capítulo del Evangelio de Juan nos presenta la identidad de Jesús como el Verbo eterno de Dios, el que estaba con Dios, era Dios desde el principio. Él es el creador de todas las cosas y la fuente de vida y luz para la humanidad. Vemos como a pesar de su grandeza, Él se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando la gracia y la verdad de Dios de una manera que el mundo nunca lo había visto. ¡Wow! Hermanos, interesantísimo lo que hemos aprendido del capítulo 1, verso tras verso tras verso, hermano, hasta el verso 51. O sea, hemos leído cada versículo desde el 1 hasta el 51 y lo hemos explicado y hemos dado la reflexión también, hermano. Es por eso que les digo, hermano, no se pierdan cada video que voy a estar subiendo cada día. A partir de ahora lo voy a subir cada día porque es interesante, hermano. Hay muchas cosas que vamos descubriendo juntos con ustedes, hermano. Y si tal vez me equivoco en algunas partes, les pido, me perdonen, les pido, me disculpen. Soy nuevo en el canal, poco a poco estamos aprendiendo, hermano, a desenvolvernos ante las cámaras, porque no es lo mismo subirse, ¿no? A un púlpito y ministrar y estar hablando de la palabra de Dios que estar ministrando en las redes sociales o ante una cámara, hermano. Así que les pido perdón, sépanme entender, les pido disculpas si me equivoco en algunas partes. Y es por eso les decía el tema de los comentarios. Es muy importante para mí que ustedes me puedan comentar, que me puedan ayudar con una crítica constructiva. Lo voy a recibir, hermano. Amén. Hermano, que la paz de Dios recontra sobreabunde en cada uno de ustedes. No se pierdan el video de mañana que vamos a estar hablando sobre el capítulo 2, ¿no? De Juan. Y bueno, nada, hermano, vamos a terminar con este último párrafo que dice, ¿no? El capítulo también resalta el llamado personal que Jesús hace a cada uno de sus discípulos. Felipe, Natanael y los demás discípulos son ejemplos de cómo Jesús nos encuentra allí donde estamos y nos invita a seguirlo. Natanael, el particular, nos enseña cómo el escepticismo puede transformarse en una fe a través de un encuentro personal con Cristo. Incluso antes de acercarnos a Él ya nos conoce.
profundamente y nos llama a algo más grande. Al final del capítulo nos recuerda que nuestro viaje con Jesús es un viaje de crecimiento y revelación, lo que comienza con pequeños pasos de fe, como el caso de Natanael, se convierte en una experiencia más profunda, transformadora y a medida de que nos acercamos a Jesús y conocemos más de su gloria. Por lo tanto, este capítulo nos invita a confiar en Jesús y a seguir sus pasos, sabiendo que con Él veremos cosas más grandes a medida de que crezcamos en la fe y en la comprensión de su identidad divina. En resumen, Juan 1 nos llama a reconocer quién es realmente Jesús, la palabra viva de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador. Él nos reconoce íntimamente y nos invita a una vida de revelación y transformación, que nosotros como los primeros discípulos sigamos la voz de Jesús y seamos testigos del poder transformador de su presencia en nuestras vidas. Mis hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Una pequeña oración ahí para ustedes. Padre, gracias Señor te doy, Padre, por este tiempo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tú has hablado, Señor amado, al corazón de cada uno de mis hermanos que han podido escuchar este audio, este video. Mi Dios Todopoderoso, Padre, bendigo sus vidas, mi Dios amado, Padre, que no falte el pan en su mesa, mi Dios Todopoderoso. Bendigo su situación económica, Padre, y si están atravesando por pruebas, Señor amado, y si están atravesando por un proceso, mi Dios Todopoderoso, Padre, no sueltes su mano, mi Dios Todopoderoso, ayúdales siempre, Padre, dales ese abrazo de paz, ese abrazo de consolación, mi Dios Todopoderoso, Padre, bendigo en este momento, Padre amado, esperando, Señor amado, que haya sido de tu agrado, mi Dios Todopoderoso, porque no queremos hacer nada, Señor amado, que a ti no te guste, Padre Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. El día de mañana nos estaremos encontrando en este mismo lugar, Padre amado. Gracias, Papito Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y conmigo será hasta el día de mañana. Bendiciones.